Hola, muy buenas, espero estén muy bien. Ya estamos en la cuarta sesión asincrónica, ¿ya? Y esta está destinada a uno de los enfoques o modelos que mayor popularidad ha tenido este último tiempo, más o menos hace ya una década, un poco más de una década, ¿no es cierto? Se empezó a hablar de liderazgo distribuido, aunque su origen, ¿no es cierto?, tiene muchos años más, pero como siempre ocurre con el conocimiento, ¿no?, y sobre cómo se va de alguna otra manera enriqueciendo, ¿no es cierto?, aparece esta expresión que viene a llenar un poco, yo diría, un espacio también muy propio de lo que es la organización escolar, ¿ya? Este es un enfoque que podemos decir que nace, al igual que el liderazgo instruccional, ¿ya?, como parte de la identidad de las organizaciones escolares. Aunque eh, parte de acá, pero también, ¿no es cierto?, ha ido como, yo diría en este caso, exportándose a otro tipo de organizaciones cuando tienen similares características a la organización escolar. ¿Mm? En ese sentido, ¿no es cierto?, el propósito, como siempre hemos dicho, este tipo de capítulos asincrónicos buscan profundizar, ¿no es cierto?, en principios, fundamentos, mayores detalles sobre los modelos expuestos en las sesiones sincrónicas. ¿Mm? A ver, una primera pregunta o una primer pantallazo respecto de estas dos imágenes, ¿ya? Que representan la interacción, representan interacciones, como ven, bastante concentradas en una y la otra bastante descentrada, podríamos decir, ¿no es cierto? Si estas representasen interacciones, ¿no es cierto?, habrían preguntas que serían muy ricas de contestar respecto de qué pasa en nuestras realidades educativas, escolares, en los distintos espacios de interacción, ¿ya? Tanto a nivel de escuela, tanto a nivel de departamento, tanto a nivel de aula. Si esas interacciones, ¿no es cierto?, esas relaciones se concentran en un solo personaje, en un solo actor, o de verdad hay, ¿no es cierto?, distintos actores y como parece ahí que se tejen, ¿no es cierto?, relaciones, ojalá, eh, de virtud y de aprendizaje para el mejoramiento. Entonces, en esa lógica, ¿no es cierto?, está pensado y así nace en alguna medida en lo que se denomina el liderazgo distribuido, es decir, en cómo estudiar, ¿no es cierto?, relaciones, fundamentalmente interacciones en distintos espacios, ¿no? Se han dado fundamentalmente, ¿no es cierto?, eh, estudios que señalan que varían esas, no son, a ver, pueden haber escuelas, ¿no es cierto?, muy ubicadas en un nivel muy concentrado, pero a lo mejor en un nivel son más desconcentrados y así, ¿ya? O sea, no hay, ¿no es cierto?, como un patrón común en los distintos niveles, ¿ya? De hecho, también en las mismas, interesantes los estudios también que relatan cómo el nivel de interacción en una clase, por ejemplo, de lenguaje versus una clase de matemática o versus una clase de inglés o en general versus una clase que de alguna otra manera la delimita la naturaleza de lo que se enseña. Es interesante ver que es distinto. En algunos hay más interacción, en otros menos interacción, ¿ya? Y probablemente eso podría, ¿no es cierto?, también ayudar o en alguna medida hipotetizar sobre la calidad de los aprendizajes. ¿Qué es el liderazgo distribuido? Bueno, aquí, ¿no es cierto?, tenemos varias definiciones, son muy sencillitas, ya en términos de que, por ejemplo, Robinson, ¿no es cierto?, dice que la influencia conjunta, tanto en la tarea como en las relaciones sociales que se implican. O sea, no hay una separación, ¿ya? Por otro, ¿no es cierto?, uno de los creadores o a quien se le atribuye mucho este enfoque, que es James Spillane, ¿ya? Dice, no, la influencia ejercida tanto por líderes formales como informales, ¿ya? Luego Harris, ¿no es cierto?, y de Flamini sostienen que más que un rol, ¿no es cierto?, o una responsabilidad individual, deben ser entendida como una práctica, ¿ya? Son definiciones, hay muchas más, pero esas son las más, yo diría, más sucintas, que son fáciles, ¿no es cierto?, en general de recordar y también son fáciles de entender desde el punto de vista de lo que significa, a diferencia de otros modelos de liderazgo, ¿ya? Por otro lado, también situarse en el liderazgo distribuido implica conectarse con el poder, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, el liderazgo distribuido implica cambio en la distribución de poder, el control y la autoridad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, Harry aconseja que esto tiene que estudiarse más bien desde un punto de vista de la micropolítica de la escuela. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, las habituales fuentes de poder. Ahí se representa,
se describen, ¿no es cierto?, las fuentes de poder más frecuentes, desde el poder derivado del puesto, basado en lo que el líder puede ofrece a otro, que es el poder de recompensa, generalmente representado por si usted hace lo que le ordeno, le daré una recompensa, ¿ah? O el poder de coacción, si usted no hace lo que ordeno, lo sancionaré, ¿ya? Ese es el poder derivado del puesto, el poder posicional, ¿ya? Por otro lado está el poder derivado de la persona, ¿ya? Que es basado en lo que otros ven en el líder. ¿Ya? Poder de competencia, competencia como en el sentido de capacidad, ¿ya? Entenderlo así. El líder es visto como fuente de conocimiento, orientación e inspiración, y por lo tanto, ¿no es cierto?, de esa manera influye poder de referencia en cuanto que las personas tienden a identificarse con él, ¿ya? Por esa competencia, por esa capacidad, mejor dicho. Y por último, el poder derivado de la práctica del liderazgo, basado en lo que las personas hacen, ¿ya? Que el poder de reflexión, el colectivo es capaz de reflexionar sobre sus prácticas cotidianas, y el poder de la acción. El colectivo tiene capacidad para actuar y cambiar sus prácticas cotidianas. Que esto estaría situado en lo que se denomina precisamente el liderazgo distribuido. ¿Ya? ¿Cuáles son los pilares o cuáles son en definitiva los principios en que se basa el liderazgo distribuido? Fundamentalmente la colaboración, pero yo diría que antes de la colaboración la confianza, ¿ya? Como el principal pilar, ¿no es cierto?, que se construye. De hecho, hay algunos autores que señalan que el cambio viaja a la velocidad de la confianza. Con eso, ¿no es cierto?, dejamos claro cuál sería el sentido. Por otro lado, ¿no es cierto?, la colaboración, en términos de cómo se fortalece el desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje en las escuelas, en los liceos, ¿no?, en las instituciones escolares en general. Y algo, ¿no es cierto?, que cada vez es más frecuente y que deberíamos activar y que el liderazgo distribuido también lo tiene como un elemento central, la participación de todos los actores, ¿no?, incluidos los estudiantes, incluidos los apoderados, incluidos las organizaciones también, ¿no es cierto?, que están cerca del territorio o en el espacio donde está la escuela o la institución, ¿ya? Todo eso, ¿no es cierto?, contribuiría a generar prácticas de liderazgo distribuido. En este caso también les recomiendo vean este pequeño video, ¿no es cierto?, en el cual hay muchas manifestaciones de este liderazgo distribuido, fundamentalmente en relación a participación, a confianza y a colaboración, ¿ya? ¿No es cierto?, un video bien ilustrativo de una cierta realidad, y creo que puede favorecer el aprendizaje que lo revisen y lo vean, ¿ya? También, ¿no es cierto?, nosotros como investigadores hemos desarrollado hace ya un tiempo un cuestionario multifactorial de liderazgo distribuido, ¿ya?, que tiene una parte para directivos, que tiene una parte para docentes, y que se basa en esta idea, ¿no es cierto?, de contrastar la situación actual con la situación deseada en base a algunos indicadores que ahí están representados. Esa es una escala. Hay otra escala que tiene que ver con un poco la red con que nos introdujimos al liderazgo distribuido, ¿no es cierto?, en ver, bueno, quién es en definitiva, ¿no es cierto?, a quién se acude cuando tenemos alguna dificultad, ¿no es cierto?, en la docencia, en la gestión, y ahí están las preguntas, la convivencia o lo personal, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, origina un mapa, una especie de sociograma respecto de relaciones e interacciones en esos espacios, ¿no es cierto?, que son transversales a cualquier organización escolar, ¿ya? También una última escala tiene que ver con los patrones, o sea, cuáles son los patrones de liderazgo distribuido mayormente presentes en la organización. Esa es otra escala, ¿no es cierto?, que presenta esa, desde la distribución formal, que es la división del trabajo o lo habitual, en lo que se denomina la burocracia, ¿no es cierto?, pasando a criterios de distribución pragmática, estratégica, incremental, oportuna y cultural, en donde liderar es algo natural, nadie, ¿no es cierto?, le parece extraño que no hayan actividades de liderazgo, por lo tanto está anclado en la cultura. Entonces, ¿cómo ir, ¿no es cierto?, pasando un continuo, ¿ya?, y generar ese espacio en la cultura? Eso es lo que está de alguna otra manera teóricamente descrito por McVeigh sobre, ¿no es cierto?, lo que son los patrones, ¿ya? Este es un esquema de patrones bastante, yo diría, exhaustivo. Hay otros patrones, Leidu también tiene algunos otros patrones respecto del liderazgo distribuido, pero particularmente dado la riqueza que tenía y esa desagregación de indicadores, nosotros, ¿no es cierto?, optamos por incluirlo en nuestro cuestionario. Ahí está. Eh, Ahora ustedes pueden, y no es cierto, si así lo desean, entrar a esa página que se llama calidadescolar.cl, liderazgo distribuido,
pueden abrir el cuestionario, solo deben ingresar su root y la clave que está ahí, que es zanahoria. De esa manera se registran y pueden tener una herramienta para hacer un diagnóstico en su institución escolar. Les ofrece, ¿no es cierto?, como salida toda la graficación de respuesta, etcétera. Es ideal para que puedan hacer un diagnóstico, ¿no es cierto?, respecto de este modelo. Bueno, para ir ya cerrando, ¿no es cierto?, un poco volver a insistir que lo que buscamos con esto es que con este modelo en general ustedes puedan, ¿no es cierto?, ver qué dimensiones del liderazgo distribuido permitiría favorecer estrategias de desarrollo profesional docente. Y, eh, y cerramos, ¿no es cierto?, con el capítulo de nuestros compañeros, ¿ya?, en el podcast sobre el planeta educativo, en el cual también, ¿no es cierto?, nos introducen en esta parte del liderazgo distribuido, pero de una perspectiva más crítica, de una perspectiva, ¿no es cierto?, que tienen que escucharla. Es interesante ver también que no todo es miel sobre hojuelas. Hay, ¿no es cierto?, como todas las cosas, eh, fortaleza y debilidad en ciertos modelos. Y ahí hay un artículo que habla de él y de sus consecuencias. Pero también, ¿no es cierto?, es interesante y al menos conocerlo. Desde ya invitados a escucharlo, ¿no es cierto? Insisto, puede ser un recurso, ¿no es cierto?, que enriquece el aprendizaje de este modelo. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Muy bien.